Hola a todos, bienvenidos a este segundo video donde continuaremos con la explicación de una ilustración infantil navideña. Como verán, en esta primera parte vamos a hablar del mood board. El mood board es este collage que tengo acá, en el cual busco algunas referencias, ya sean de fotografías o de artistas, y con estas referencias lo que hago es tener algunos elementos que me sirvan para mejorar mis texturas y mi trabajo digital. Son como elementos con los que me puedo inspirar como artista. No necesito copiarlos ni nada por el estilo, simplemente tenerlos como una guía o algo que me puede ayudar en un momento dado. Una vez ya tengo el mood board, el segundo paso consiste en crear una guía. La guía es esto que estoy haciendo en este momento, que es separar dónde va la luz y dónde va la sombra de cada objeto. Es muy importante porque muchas veces no entendemos la volumetría. La volumetría es como el volumen que tiene cierto cuerpo dentro de un espacio 3D. En este caso nosotros estamos dibujando algo plano, por ende es 2D. Y es algo que sale de nuestra imaginación, así que es mucho más difícil generar sombras y luces. Por eso yo construyo una guía donde delimito qué parte va con luz y qué parte va con sombra. Como ustedes pueden ver en esta zona y en esta parte del video, yo ya tengo una estructura más o menos definida de cada sombra que afecta a este cocodrilo. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer procesos de degradado. Una vez yo ya tengo definido la sombra y dónde va la luz, lo que hago es crear degradés. Estos degradés me van a servir para definir cada parte y generar volumen, para que no se vea tan plano, sino que parezca como un objeto tridimensional dentro de este espacio o este mundo que es como este camino fantasioso que hemos construido. He decidido construir este proceso en 2 videos, es decir, que queden un total de 3 videos. ¿Por qué? Porque siento que es mucho más fácil para todos verlo desde esta perspectiva, dado que pues en total el proceso de la ilustración me tomó aproximadamente unas 20-22 horas. Entonces reducir 20-22 horas a 15-10 minutos es muy complicado. Así que pienso que es mejor ver en este video el diseño de los personajes de la ilustración y en el próximo ver el fondo y los efectos que se le pueden colocar a toda la ilustración. Entonces empecemos por hacer un análisis de cómo se construyen ya directamente cada uno de los volúmenes. Miren que lo que busco en general es sombrear y separar cada elemento dentro del dibujo. Es decir, por ejemplo, en este caso los dientes parecen que es parte de la mandíbula. Y lo que hago es separarlos. ¿Para qué? Para tener un elemento totalmente distinto y poderlo seleccionar en las capas. Como pues luego lo hablaré porque sé que es importante. Una de las cosas más importantes que tiene la pintura digital es la presencia de capas. Y separar todo en capas de manera lógica es muy importante, al igual que ser muy ordenado en capas. Ya más adelante van a ver que yo empiezo a ordenar mis archivos de una manera específica una vez yo ya tengo adelantada la ilustración. En esta primera parte no. En esta primera parte lo que busco es más o menos como definir cómo se ve el personaje, cómo está interactuando las sombras, cómo se ve en general cada uno de los elementos, y creo algunas texturas, tanto para elementos como el pantalón, como para otros elementos como las escamas que tiene en la piel. Entonces lo que hago es, primero, para recapitular, definir el mood board para que sea de ayuda. Segundo, generar una guía en la cual yo puedo trabajar y que me sirve para saber dónde iluminar y dónde no. Tercero, hacer el degradé, el proceso de iluminación en degradé, donde defino sombras y luces. Cuarto, generar texturas, donde defino pues como los elementos que tiene el pantalón, donde tiene en este caso o las escamas para pintar cada escamita y hacer cada detalle. Esto ya es el proceso de renderizado, esto puede tomar mucho tiempo. Lo mismo en cada parte, hay que pensar que cada material, por ejemplo, no es lo mismo pintar un ojo que pintar las escamas del cocodrilo. Entonces van a tener unas características diferentes y se tienen que ver diferentes, porque si no, no va a haber una comprensión de la imagen de manera correcta. Y lo que buscamos a la larga es comunicar. Lo más importante que debe tener un ilustrador es que debe saber comunicar las ideas que están planteadas en un texto o en cualquier medio
determinado, puede ser escrito o no, pero que permita comunicar, y más en el proceso de ilustrar para niños. Entonces buscamos es crear algo que sea claro y que nos permita tener como un medio de comunicación. Hay que pensarlo de esa manera. El ilustrador y el dibujante lo que hace es comunicarse a través del dibujo con cada uno de los espectadores. Por esa misma razón es muy importante tener claro hacia dónde llevar cada parte y tener una lógica de cómo hacer la ilustración. No es solo pintar por pintar. Muchas veces las personas creen que dibujar es el hecho de sentarse y producir dibujos bonitos, y no. Un dibujo bien llevado es un dibujo que comunica. Desde mi punto de vista, un dibujo que te permite expresar ya sea emociones, sentimientos, algo que dice un texto determinado. Entonces la función principal es entender cómo es el proceso de comunicación y qué es lo que yo quiero expresar. Hay algo muy importante, miren que ya empiezo a hacer orden con las capas. Yo siempre manejo capas con colores. Es una opción de Photoshop, y lo que hago es crear un color para el outline, para el color base, que es en este caso el color naranja. Lo estoy utilizando para las capas de color base, pero los colores violetas los utilizo para cada una de las capas de detalle. Muchas veces yo sí utilizo varias capas, algunas para iluminación, otras para sombras, otras para detalles, otras para texturas definidas, porque me gusta mantenerlas separadas y si hay algún error hacer cambios. Es importante manejar muy bien las capas y ser ordenados, es decir, darle un nombre a cada capa y aparte de todo tener una forma de clasificarlas y catalogarlas. Eso significa que pues cada artista es un mundo en ese sentido, y pues debe buscar su propio orden, un orden con el que se entienda, o pues depende mucho si uno ya está trabajando en un proyecto como diseño de props o diseño de elementos para videojuegos. Es muy importante tener orden en las capas, porque si otro artista llega y tiene que trabajar contigo, de pronto pues no entiende mucho si no nombras las capas, y a nadie le sirve tener la capa 32 o algo por el estilo sin saber de qué es cada cosa. Entonces es bueno catalogarlas, no de la manera en la que yo lo hago, pues ese es como mi método personal, pero sí construir un método para tener orden, ya sea en las carpetas, ya sea colores. A mí me gusta mucho utilizar colores, pero tengo muchos compañeros y colegas que usualmente lo que hacen es trabajar con carpetas. Cada carpeta la nombran cada elemento, cada capa dentro de esas subcarpetas, y crean todo de manera muy ordenada. Eso también puede ser una forma de construirlo. Otra manera puede ser perfectamente simplemente dejar todo en el mismo, como sin las carpetas, pero únicamente tener pues como los nombres ya de manera organizada. O lo que yo hago es crear colores y también pues como dividirlo de una manera un poco más visual. Entonces pues depende mucho del artista y de cómo organizarlo, pero siempre es importante y fundamental tener organizadas las capas para optimizar el tiempo de trabajo. En este caso yo ya pues empiezo a hacer la bufanda, y la bufanda pues lo que hago es definir sombras más oscuras, medios tonos y iluminación. Y bordeo, porque si se dan cuenta a veces es muy feo el borde como queda en Photoshop. Entonces lo que hago es como hacer el borde lo mejor posible y pulirlo, y hago unas selecciones de algunos pedazos de la bufanda, y cuando ya los tengo lo que hago es simplemente cambiarles el tono, volverlos amarillos. Pues la idea era como simular una bufanda de Gryffindor en su momento, aunque la persona que me ayuda a la parte de edición de los videos y todo esto me dijo que se parecía mucho a la del Barcelona, así que pues ustedes eligen al final qué es o qué no es. Entonces bueno, miren que ya al final lo que hago es simplemente colocar una textura de lana tomada de Google, la descargo, la edito y la acomodo ahí para que aparezca lana, y sigo trabajando directamente con el pelo. El pelo es un proceso en el cual yo construyo mechón por mechón casi con un pincel. Así es como lo hice en este caso. No significa que sea la única manera. Muchos artistas hacen, por ejemplo, cosas como collage con papel, o buscan la textura y la recortan de alguna manera determinada para que sí sirvan a los propósitos, o con los modos de fusión, que son esa opción que está encima de las capas de Photoshop. Miran opciones para fusionar lo mejor posible el dibujo. Entonces es muy importante.
mirar todo esto a la hora de construir una ilustración y tratar de darle el tiempo y de tomarse uno el tiempo de hacer estos experimentos, los proyectos personales, aparte de crecer en portafolio, que eso es un tema pues muy largo y grande de tomar, que es el portafolio y cómo se debe manejar, sirven muchísimo a la hora de crear elementos que te pueden servir, digamos que te permite practicar y tener experiencia antes de tomarnos a hacer, de lanzarnos a hacer proyectos con editoriales o algo por el estilo. Entonces, si en algún momento yo necesito dibujar otro tigre, yo ya tengo más o menos unos recursos que yo ya exploré, y con esos puedo crear perfectamente pelo o hacer alguna otra cosa. Entonces, por esa misma razón yo recomiendo, o es muy importante trabajar con estos recursos, con estos elementos de proyectos personales. Bien, van a haber algunos saltos dentro de la creación del video, porque pues considero que hay pedazos que son como algo repetitivos, entonces para no hacerlos no hacer el video tan tedioso, lo que hice fue hacer algunos recortes y simplemente hablar como del proceso en general. Obviamente este proceso de renderizar una imagen es para mí algo que sí es largo, pero es la parte más entretenida porque me permite explorar ideas. Cosas como pensar cómo voy a hacer los neumáticos, que pues fue algo que tuve que batallar como mucho para pensar, bueno, y cómo hago la textura del neumático, cómo construyo la idea de que de verdad parece un neumático, y pues hice varias pruebas en otros archivos antes de sentarme a hacer esta, y pues esta me parece como la más interesante. No es que sea perfecta, obviamente, ustedes pueden ver acá como el resultado final, pero ya en la otra llanta van a ver cómo se hizo. Lo que hice fue muy básico, simplemente hacer selección con lazo y hacer de cada selección generar como un volumen de como si sobresaliera de la llanta. Entonces, ¿qué hice? Pues simple y sencillamente sombrear e iluminar dentro de esos espacios. Y pues ya, eso fue más o menos como la idea. Traté de buscar que quedara lo más redondo posible las llantas, entonces utilicé pues las formas de Photoshop para modificar y darle perspectiva a los círculos y que pues se vieran lo más decentes posibles. Y una vez ya hecho todo ese proceso, pues busqué que las texturas se vieran bien. Normalmente una de las cosas que más me gustan es como observar en la vida real pues algunos elementos y tratar de plantearlos dentro de la imagen. Entonces cosas como los neumáticos o como los brillos de las bicicletas, ese tipo de cosas, pues plantearlos de una manera un poco más pues sí, igual no es muy hiperrealista porque no es lo que busco dentro de la imagen, pero pues sí busco como crear una textura que sí parezca un poco más real. Como verán acá, pues era lo que les decía, la parte de crear con lazo, la herramienta lazo, cada textura, y darle sombras e iluminación para que de verdad parezca una llanta, y generar algunos relieves para que parezca que de verdad esos elementos, como esos pedacitos del neumático, salen o sobresalen de la llanta en general. De esta manera es muy importante construir o como pensar cada elemento dentro de la ilustración. Eso es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, y es crear como muchos detallitos de cada elemento y de cada cosa dentro de la misma ilustración. Eso me toma mucho tiempo y de verdad es la razón por la cual este es un proceso un poco demorado, pero una vez ya lo tienes, pues hay cierta satisfacción, o pues esa es mi forma de verlo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que observen. Existen muchas páginas que tienen como algunos elementos, como imágenes, donde ustedes pueden ver cómo algunos artistas pintan o crean un material determinado para digital painting. Y eso puede servir mucho porque les va a ayudar a construir o a crear como una biblioteca de imágenes, y ustedes ya pueden basarse en eso para crear sus propios materiales. Eso es un proceso que puede tomar mucho tiempo, pero cuando uno ya tiene un poco más de práctica es más fácil de construir. En este caso yo, por ejemplo, ya había pintado antes un muñeco de nieve, entonces por esa misma razón es mucho más rápido el proceso de hacer la ilustración y darle la textura de nieve, lo que a su vez facilita mucho y hace mucho más rápido el proceso. Pues digamos, si yo tuviera que hacer esto para una editorial o para algún encargo particular, entonces eso es lo que busco principalmente. Como en mis proyectos personales, trabajar con la mayor cantidad de elementos
porque aparte sirven para portafolio, es decir, me sirven para presentarlos dentro de trabajos para empresas o algo por el estilo, y me permiten experimentar y crear como artista y crear nuevas cosas y buscar nuevos elementos que pueden ser pues de mucha ayuda en un trabajo particular ya de ilustración. La idea nunca es crear materiales hiperrealistas en estas ilustraciones, porque pues igual es para ilustración infantil. Pero sí me gusta que cada material tenga como su propia personalidad y que sí parezca pues el material que trata de emular. Por esa misma razón, para mí es importante trabajar cada material y buscar cómo pulir cada detalle y cada elemento dentro de la ilustración. Bien, ese es como el elemento central o como los elementos centrales para tener en cuenta a la hora de crear personajes para Photoshop. Principalmente recuerden cómo es todo el proceso. Y si tienen alguna duda, pues no olviden comentar, no olviden suscribirse si les gustó, si no les gustó pues denle dislike, si les gustó denle like. Igual pues eso más o menos me ayuda a mejorar en mi proceso de crear videos, que también es otra historia y es otra tarea totalmente diferente a ilustrar. Y ya pues ya al final voy a mostrarles cómo se ve el proceso, cómo se ve la ilustración hasta este punto. La ilustración pues como les digo, las voy a dividir en tres partes: una que es el outline, otra que es el diseño de los personajes y el renderizado de los personajes, y una última que son como los efectos finales y todo el diseño del fondo. Entonces la próxima semana nos veremos con la tercera parte de esta ilustración. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bye.